buscamos dirección, pero a menudo nos preguntamos cómo podemos estar seguros de que estamos siguiendo el camino que Él ha trazado para nosotros. En este espacio exploraremos cómo podemos abrir nuestro corazón y nuestra mente a la guía divina, aprendiendo a reconocer su voz en medio de nuestras decisiones diarias y descubriendo la paz que viene al caminar en su voluntad. Hola, hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo el mismo cielo. Yo soy Firelei Silva y en esta oportunidad vamos a tocar un tema súper importante: cómo discernir la voluntad de Dios. Y sé que a veces eso puede parecer un poco complicado, pero no lo es. Dios nos ha dejado las herramientas necesarias para nosotros poder entender su voluntad y aplicarla en nuestras vidas. Bueno, y para hoy, para este tema bien importante, quiero que antes te prepares tu buena taza de café para que juntos exploremos este tema junto a mi especial invitado. Su nombre es Gustavo. Gustavo, bienvenido. Gracias, Fire. Muchas gracias por invitarme. El placer es mío, pero antes de que empieces, yo quiero comentarles a nuestra audiencia quién es Gustavo. Bueno, Gustavo es venezolano, compatriota, graduado en la Escuela de Ministros Laicos de la Arquidiócesis de Miami, catequista en Nuestra Señora de Guadalupe, donde servimos, ¿verdad? Certificado como abogado de Derecho Canónico de la Arquidiócesis de Miami y además sirve en el Ministerio de Música junto a mí hace muchos años, que es ahí donde compartimos cada domingo. Así que para mí es una alegría enorme tenerte aquí y poder compartir con nuestra audiencia toda esa sabiduría que tú has adquirido en este tiempo de servicio al Señor, Gustavo. Gracias, Fire. Todo por la gracia de Dios. Amén, amén. Pero antes, también quisiera que empecemos con una oración. ¿Te parece? Vamos a hacer una oración entonces. Mire, vamos a decirle al Señor: Señor Dios, te damos gracias por este momento en el que podemos reflexionar sobre tu voluntad en nuestras vidas. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo para que podamos escuchar tu voz con claridad y discernir el camino que tienes preparado para nosotros. Abre nuestros corazones y mentes para recibir tu guía y entender tu propósito. Y que este tiempo, Señor, sea una oportunidad para acercarnos más a ti y vivir según tu santa voluntad. Amén. Amén. Bueno, ahora sí lo dejo hablar porque no lo he dejado hablar. Cuéntanos de ti, Gustavo. Bueno, Fire, bueno, tú sabes, tú me conoces hace tiempo. Sí, pero la audiencia no. Cuéntanos primero cómo llegaste a servir al Señor aquí. Bueno, yo soy fruto de, primero, una familia bien católica, bien amante del Señor, servidores todos formados, sobre Qué todo mi belleza. mamá. Tuve muy buen ejemplo, pero por un momento de mi vida un poco largo, yo me aparté del Señor. Y empecé a vivir según lo que yo creía, como dice el libro Los Jueces, ¿no? Pensando lo que a mí me parecía que estaba bueno. Y en ese proceso, pues yo hice mucho daño. Y hasta que un día me agarró el Señor en el 2012 y me metió de cabeza en un retiro de Maú. Fue a través. Eso es un tema para otro podcast, el Sí, con Emaús. mucho gusto, me encantaría hablar de eso. ¿Cuántas transformaciones han habido ahí? Así es un milagro. El retiro de Maú es un milagro. Fue en mi vida y lo veo de cada ratico. Pero bueno, a raíz de ahí yo empecé a pensar un poquito más en las cosas del Señor, empecé a cambiar mi mirada donde la tenía y la empecé a poner en las cosas del Señor. Y esto, el Señor me regaló una sed
de conocerlo más, porque yo tuve una experiencia de Jesucristo en ese retiro fuerte. Qué belleza oír eso. Pero después que tuve esa experiencia, no conocía a esa persona con la que tuve la experiencia, y el Señor me regaló eso. Yo lo describo. Eso que acabas de decir, vamos a hacer una pausa aquí porque me encanta. Yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado eso, porque yo también lo he experimentado, esa sed que en algún momento te da el Señor, porque puedes tener muchos años a lo mejor haciendo determinada actividad dentro de la misma iglesia, pero no te da esa sed que a otros sí, de quererlo conocer, de querer saber más de ese amor, ¿no? que tú percibes en cada día. Sí, bueno, conocer a Cristo tiene muchas ventajas. Una de ellas es que mientras uno más lo conoce, más lo ama. Es imposible que uno agote ese deseo de conocerlo más profundamente. Así que a través de Emaús tú entonces entraste ahí es que empiezo yo a servir, y porque Emaús es un retiro también que llama al servicio, pero también a conocer de mi fe. Yo me imagino que eso también lo discerniste. Sí, sí. Bueno, no sabía, no tenía ni idea de lo que era discernimiento en ese momento. Bueno, vamos entonces a empezar con esa pregunta que te tengo. ¿Qué significa para ti discernir la voluntad de Dios? Bueno, no solamente para mí, sino para la iglesia. Yo he aprendido mucho de nuestra madre iglesia a través de su magisterio, la tradición y las escrituras. Pero primero yo necesité saber qué era discernir, y descubrí que eso es una palabra que viene de cernidor. ¿Okay? Y el cernidor es como una malla que se usa, las personas que hacen repostería lo usan para filtrar la harina, y las personas que trabajan en construcción la usan para filtrar la arena e incluso hasta el cemento algunas veces. ¿Y qué hace ese cernidor? Esa mallita, ese filtro, lo que hace es que separa lo que sirve de lo que no sirve. Y de ahí es donde viene la palabra discernir, que es separar lo que sirve de lo que no sirve. Más profundamente, con respecto a la voluntad de Dios, la Iglesia Católica nos enseña que discernir la voluntad de Dios es buscarla, conocerla, ¿verdad? Y aceptarla. Repítela otra vez, a ver. Buscarla, conocerla y aceptar la voluntad de Dios. Y hay una premisa muy grande que es el llamado a nosotros a la santidad. Entonces, a mí cuando me preguntan, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Yo tampoco sabía, pero lo vi en 1 Timoteo 2:4, dice que el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, para mí y para la iglesia también, en mucha parte de la iglesia, esa es una máxima. ¿Qué es lo primero que quiere el Señor? Que nosotros nos salvemos. Esa es la voluntad de Dios para todo. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo, para que todos pudiéramos alcanzar esa salvación y gozar la vida eterna con Él. Por lo tanto, basándose en esa ancla, todo lo demás se va organizando. Conocer la voluntad de Dios, por supuesto, para el católico, debe ser algo fundamental. Porque después que la conoces, ¿qué vas a hacer con ella? No es no solamente un conocimiento, un aceptamiento intelectual, sino que tiene que llevar a un movimiento de la voluntad. Entonces el Señor con la gracia te da el deseo. Que es la sed que hablamos. Exacto, te da el deseo, buscar la voluntad de Dios. Después ese deseo te lleva a otro proceso, a otra acción, que es conocerla. Y después que la conoces, aceptarla. Y aceptarla es eso, obedecer la voluntad de Dios. Y de acuerdo a tus conocimientos, ¿existe algún método bíblico para poder encontrar esa forma? Sí, bueno, el principal método, por llamarlo de alguna manera, bíblico, nosotros podemos encontrar varios, ¿ok? Hay un estudio que es una oración también que se llama Lectio Divina. Sí. La Lectio Divina, ¿verdad? Que consta de 4 partes, ¿verdad? Lectura, meditación, ¿verdad? Oración y contemplación. A través de la Lectio Divina nosotros podemos encontrar la voluntad de Dios. Entonces, leyendo, como dice el proceso de lección escritura, no me voy a extender tanto aquí porque es muy complejo. Sí, pero el que de verdad le interesa, busque. Hay mucho material sobre la lección divina. La lección divina dice que primero nosotros leemos la palabra de Dios, la leemos varias veces, reflexionamos sobre algunos pasajes o incluso palabras que nos llaman la atención. Si en este caso yo quiero tomar una decisión, ¿verdad? Necesito discernir algo en mi vida,
Entonces busco en la palabra de Dios que Dios me hable a través de eso. Entonces, después de la lectura, hago una meditación, hago una oración sobre eso y después una contemplación. Pero vamos a decirlo más despacio. A ver, a ver. Por ejemplo, yo tengo algo que no sé qué hacer, no he tomado la decisión. A ver, estoy dramatizando esto para que ustedes, queridos oyentes, televidentes, puedan entender un poco lo que le está diciendo, ¿no? O los consejos que nos está dando. Entonces, yo con esa inquietud que no sé qué hacer, es donde entra este tema que estamos abordando, cómo discernir la voluntad de Dios. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, porque yo no sé qué es lo que me conviene más, si esto o aquello. Entonces, lo primero que dices tú es, lo ponemos en oración. Vamos y se lo llevamos al Señor, se lo presentamos a Él. Es que si vamos por paso, si vamos desde el principio, en lugar de ir de una vez al método bíblico para hacer un discernimiento, todo católico, todo cristiano católico tiene que tener una vida de oración. Correcto. Una vida sacramental, una vida de formación y una vida de comunidad. Todo necesitamos eso. No solamente para discernir, para todo. Entonces, cuando tú tienes una vida de oración rica, tienes una vida donde tú lees las escrituras. De hecho, no solamente cuando lees las escrituras, sino cuando estás abierto a ellas en la Eucaristía, en la misa. El Señor siempre te está hablando. El Señor siempre te está hablando. Siempre. ¿Qué es lo que nos pasa regularmente? Que no lo escuchamos. No estamos atentos, con los oídos y los ojos puestos en Dios, sino distraídos. Como los caminantes de Maús, que no reconocieron a Cristo. ¿Okay? Entonces, así vamos nosotros por la vida. Pero si nosotros vivimos realmente la vida que nos propone la cristiandad, ¿okay? El cristianismo católico, va a ser más fácil que nosotros logremos después llegar a sentarnos a discernir, como tú lo dices, porque uno todo el tiempo está tomando decisiones, Fire. Tú todo el tiempo. Todos los días. Hay unas decisiones que uno toma, que tiene que tomarlas rápido, hay unas que son importantes, unas que no son tan importantes, a veces no vemos y después que miramos hacia atrás, uy, ¿yo por qué decidí esto? ¿Por qué hice esto? ¿Y por qué no hice aquello? Por eso escogí este tema, me parece muy importante, porque aunque, como tú dices, debería de ser una naturalidad en todo católico, muchas veces no lo hacemos, Gustavo. Muchas veces caemos en esa prisa que hablábamos fuera de cámaras, de que vivimos todos los días con que hoy es lunes y ya es viernes, ¿no? Y no caemos en cuenta que lo principal y lo único, como decíamos, es el Señor. Entonces, ¿por qué no ir a Él con todo? Así es, o sea, es cuando uno, no, porque vuelvo y repito, es muy distinto que tú sepas algo en tu intelecto a que tú lo lleves a la vida, que tú lo practiques, ¿no? Cuando yo hablaba al principio de que la voluntad del Señor es que todos los hombres se salven y lleven el conocimiento de la verdad, que lo más importante en tu vida, de hecho para mí, yo diría que es lo único importante, es ir al cielo. Entonces ya cuando tú tienes esa prioridad, todo debe encaminarse por ahí. Para ponerte un ejemplo con discernimiento, yo me acuerdo que hace tiempo me llamó una persona muy cercana, que no lo voy a nombrar, y él tenía una duda, porque te acerca a la gente, porque la gente cree que uno lo sabe todo, y no es así, ¿okay? Y me pregunta, yo necesito pedirle al Señor que me guíe, porque yo no sé si esta pareja con la que estoy saliendo es la que Dios quiere para mí. Era una persona muy joven, y entonces yo le dije, yo te puedo decir cuál es la voluntad del Señor. Le dije yo a él, y me dijo, ¿cómo sabes? Yo digo, bueno, el Señor no quiere que tú estés con esa pareja. Y me dijo, pero ¿cómo sabes si tú ni la conoces? Y yo, no, porque esa pareja es casada. Y el Señor no quiere que tú peques. Entonces, ya nosotros con la moral, con los mandamientos, podemos descartar muchas decisiones. Por supuesto. Podemos hacer muchas decisiones fáciles. O sea, ya yo sé que si esto me lleva a pecar y estoy poniendo en riesgo mi alma, o sea, no voy al cielo, entonces ya, o sea, es más fácil decidir cuando se trata de eso. Hay otras ocasiones que no están así, que son más sutiles las diferencias y las opciones, pero en el gran formato, yo siempre digo, si una de las opciones es pecar o te puedas poner en peligro de pecar, pues por supuesto que no es necesario que te pongas a orar ni siquiera, porque bueno, ahí ya aplica el sentido común. Tienes que rechazar el pecado, porque Dios rechaza el pecado. Entonces, y además que te pones en riesgo tu alma. Entonces, ¿qué puede ser más claro que eso? Claro. Uno lo dice ahora, yo lo digo ahora, pero antes no era así en mi vida. Y entiendo cuando la gente a veces está en un conflicto de que no sabe qué hacer, porque no sabe lo peligroso que es pecar.
no sabe las consecuencias exactas de pecar y tenemos de pronto una imagen de Dios que O Dios... ni lo piensan, ni lo piensan. Sí, también es que uno dice, o hay personas que dicen, no, Dios no me perdona y hago eso. Entonces, no, por ejemplo, tengo una oportunidad de hacer un negocio chueco y bueno, pues Dios sabe que yo necesito ese dinero, entonces Dios me va a perdonar. No, dice el profeta Ezequiel, Dios no da permiso a nadie a que peque. Claro. Entonces, eso es lo que te decía, conociendo lo que el Señor te dice, es más fácil tomar Por eso decisiones. es tan importante la oración y la lectura de la Biblia. Correcto. Porque es que ahí tenemos una luz tremenda, ¿no? Para ti, ¿qué tan importante es la oración? ¿Cómo Bueno, es tu oración? bueno, Compártenos, Gustavo, que queremos este conocer. interrogatorio se puso un poco personal, pero, pero claro, yo descubrí muy pronto en mi camino de fe que si yo no tenía una conversación, una relación con mi Señor, con Dios, en cualquiera de las tres personas de la Santísima Trinidad, yo no iba a llegar muy lejos. Yo no iba a llegar muy lejos. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio mi oración era muy elaborada, pero no era del corazón. Pero mientras más tiempo yo pasaba con él en oración, más confianza yo tenía con él y podía ser más honesto en mis cosas con él. Y después, uniéndolo con lo que tú mencionas, las escrituras, ya no era un monólogo, es un diálogo. Y en este diálogo, cuando uno mete a las escrituras, porque quiero dejar algo bien claro, muchas veces tenemos la tentación de pensar de que Dios nos va a hablar en el oído. Firelei, no hagas esto, o Firelei, haz esto. Ojalá que sea así, pero Dios por lo general no escoge esos medios, porque Él ya tiene unos medios establecidos. Si nosotros vemos la parábola de Lázaro y el hombre rico, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice Abraham al final al hombre rico? Le dice, ahí tienen a Moisés y a los profetas, al Antiguo Testamento, las Escrituras. Si no le creen a ellos, ni que resucite un muerto, fíjate, algo sobrenatural, le van a creer. Entonces, Jesucristo mismo nos enseña que ya el Señor siempre se ha cansado de comunicarnos con nosotros, decirnos que es lo bueno, que es lo malo, que es lo que Él quiere, que es lo que no quiere, que es lo que debemos hacer, que es lo que no debemos hacer, como quiere que nosotros vivamos, pero nosotros estamos esperando que nos parezca un rayo con un sí o con un no cuando estamos haciendo un discernimiento. Que no dudo que pueda pasar, Dios todo lo puede, pero no es lo más común que suceda. Es decir, tenemos muchas cosas más disponibles. Sí, hablamos en este contexto y sobre una comunidad católica, pero también no es menos cierto que hay muchísima gente que está a nuestro alrededor que no conoce nada de esto. Por eso es que te hago estas preguntas, quizás que tú las sientes un poco personales, pero es a manera sobre todo de poder llegar a toda esta gente. Incluso te voy a comentar algo. Hace poco me senté con una amiga que tenía muchísimos años que no la veía, como 18 años que no la veía. Y estábamos tomando un café, estábamos conversando, poniéndonos al día, y llegamos, por supuesto, al tema del servicio que yo hago a través de la música en la iglesia. Y me dice, Firelei, pero es que yo no sé orar. Imagínate, a mí me enterneció y a la vez me entristeció, porque no te puedo ni explicar lo que debe de sentir el Señor, ¿no? Con los alejados de la iglesia. Pero yo le decía lo que tú acabas de decir, pero si es conversar como que si estás conversando conmigo, o sea, no hay una métrica o un cronograma de actividades que tienes que realizar, ni saberte X palabra, es ser tú, es desnudar tu alma y decir, Señor, aquí estoy, te necesito, quiero abrazarte o quiero, qué sé yo, lo que el corazón te lleve, ¿no? A comunicar o a decirle. Pero básicamente es eso, porque si alguien que tiene una vida de oración tiene más o menos esa forma de llevar a discernir un tema específico, una situación específica en su vida, ¿cómo hará esta gente que no sabe ni siquiera orar? Imagínate entonces cómo discernir cuándo es voluntad de Dios o cuándo es voluntad de mi sentimiento, de mi emoción. Sí, ahí hay bastante lo que me acabas de decir. Y de paso me acabo de acordar, mientras hablabas, por lo que estabas diciendo, que no te respondí una pregunta que me hiciste, que cómo es mi oración. Ok, vamos a empezar por ahí. Voy a empezar por ahí, ok, porque está todo relacionado. Sí. Mi oración cambia, o sea, en el sentido de que yo, si depende de la necesidad que tengo, puedo hacer un pequeño ajuste, pero siempre hay oración, aunque no tenga ganas, aunque no tenga ganas de orar, que me sucede mucho.
pero yo incluí la Eucaristía, la misa, como parte de mi oración diaria, porque ahí ese es el plato completo. No hay nada que supere una misa, no hay nada que supere una Eucaristía. Es un encuentro perfecto con el Señor. Y me da tiempo de orar, de hablar con Él, de adorarle, de recibirle, tener comunión con Él, de ser bendecido. Todo, ahí empieza. Después que hago eso, yo hago una actividad intermedia que yo también la considero oración, que es servir a mi familia. Me pongo a hacer el desayuno, pero mientras estoy haciendo el desayuno, estoy escuchando algo que tenga que ver con lo espiritual. Estoy escuchando bien sea una charla, una ponencia, incluso un podcast. Un podcast. Por ejemplo, este podcast lo puede poner mientras está haciendo su desayuno. Incluso, a veces me pongo a escuchar debate. Depende. Bueno, y después de eso, cuando me voy a bañar, yo hago la lectura, ¿verdad? Laudes, pero con las escrituras hipatrísticas. Y después de eso, mientras me baño, yo hago el rosario. Puede ser que alguno de esos elementos los modifique. Por ejemplo, si quiero hacer una consagración, renovar mi consagración con los 33 días y un glorioso amanecer, puede ser. Esto es un ejemplo, pero nunca reemplazo la misa. Eso es irreemplazable. Claro. Ni reemplazo la misa, ni reemplazo el rosario. ¿Cómo se junta esto? ¿Cómo se mezcla esto con lo que estábamos hablando ahorita de la comunidad, de la parte de cómo tomar decisiones, de no saber orar, todo eso? Miren, Jesús, los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y no era que ellos no sabían orar, porque los judíos sabían orar, pero se dieron cuenta que Jesús oraba distinto. Y Jesús nos dejó, como dirían en inglés, un template, que es la guía de oración. Si yo no sé qué decirle al Señor, yo puedo tranquilamente repetir lo que Jesucristo, porque en ese momento que nosotros hacemos el Padre Nuestro, pedimos por todo y ofrecemos todo lo que el Señor quiere que nosotros pongamos en oración. El Padre Nuestro nos puede servir para hacerlo literalmente o como una plantilla para nosotros redactar nuestra propia conversación con el Señor. Jesucristo nos dejó todo. Por otro lado también, no te dé pena con el Señor, porque cuando uno tiene vergüenza, Fire, de hablar con una persona es porque no la conoce bien. Así es. Pero ¿cómo se gana la confianza con un amigo? Yo creo que nos salimos del discernimiento. Pero ¿cómo se gana la confianza de dos amigos? Nos ganamos la confianza mientras más tiempo hablamos y nos conocemos. Conocemos. Claro. Para conocerte tengo que escucharte, saber qué te gusta, qué no te gusta. Claro. Y como yo no soy adivino, muchas veces me lo tienes que decir. Gustavo, no me gusta esto. O Gustavo, me gusta esto. Igualito es con el Señor. Igualito con el Señor. ¿Quieres que siga hablando de esto, de la no. discernimiento? Porque me salgo. No. Fíjate, no, es que son muchas cosas que siempre están relacionadas. Todo en la fe está relacionado. Por ejemplo, aquí tengo una pregunta que dice, ¿qué hacer cuando sentimos que no escuchamos a Dios en momentos cruciales? Bueno, fíjate. Sí, porque hay situaciones, ¿no?, en las que pudieses pensar, no me está respondiendo. Y Señor, te he orado, he puesto esto en oración y como que siento que no me hablas. Puede pasar también. Claro que sí. Es que el silencio también es una respuesta. Por ejemplo, nosotros tenemos la oración de Jesús en Semaní. En el huerto de Semaní, Jesús le pedía al Padre que si era su voluntad lo liberara de esa copa. El Padre no le respondió en palabras ni nada, pero el silencio fue una respuesta. Sí. ¿Y qué dijo Jesús? Que se haga su voluntad, no la mía, tu voluntad no la mía. Se levantó y levantó los hijos. Vamos, llegó el momento. O sea, el silencio también es una respuesta. Pero también a veces pasamos por desiertos espirituales donde no sentimos no solamente respuestas, sino no sentimos la presencia del Señor. Gracias a Dios nosotros somos católicos y tenemos una riqueza grandísima entre nuestros santos. Tenemos a San Ignacio de Loyola, que es el doctor del discernimiento. Yo no soy un especialista en San Ignacio de Loyola. No soy. He hecho el retiro espiritual, pero no soy un especialista. Pero les puedo recomendar a cualquiera que busque a San Ignacio de Loyola. Él tiene 14 reglas para el discernimiento. Pues ya saben, amigos. Vamos a buscar San Ignacio. Y en esa regla, lo que tú me mencionas, lo que me preguntas, le di tremenda vuelta para responderte, pero es por esto. Cuando uno no siente que el Señor le responde, el San Ignacio de Loyola nos recomienda que no nos movamos de lo que el Señor nos dijo la última vez que nos habló. Que no movamos. Dice la no mudanza. La llama San Ignacio de Loyola, es la regla número 4. ¿Qué significa no mudanza?
Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo con otra santa grandísima, ¿verdad? Santa Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta, ella tenía un llamado. El Señor le hizo un llamado dentro del llamado, lo dice ella misma, iba a un retiro, en fin. Y el Señor le dice que se quiere encontrar con ella en los más pobres. En los más pobres, sí. Y después de eso, la Madre Teresa de Calcuta tuvo 50 años de desierto espiritual. El Señor no sentía al Señor. Ella cuenta en las cartas a su confesor, que a veces se metía en el Santísimo y se ponía a contarle los clavos de los zapatos de la hermana que estaba delante. Fíjate la sequía espiritual. Wow. Pero ella no cambiaba, porque ella decía, yo voy a seguir haciendo lo último que el Señor me dijo. ¿Y qué fue lo que le dijo? Encuéntrate conmigo en los pobres. Entonces, eso es la no mudanza. La no mudanza es, nosotros, el Señor nos da, según San Ignacio Loyola, sigo citándolo aquí, nos da consolaciones y desolaciones. En la consolación, cualquiera lo puede reconocer. Sentimos una presencia del Señor especial, nos puede llenar de alegría, nos puede llenar de gozo, nos puede llenar nos dan ganas de llorar, nos conmueve, nos enternece. Ese es el Señor, sí, es como un abrazo del Señor. En el momento de desolación no sentimos todo lo contrario. Sentimos tristeza, amargura, rabia, estamos confundidos. Entonces, ¿qué hacemos? San Ignacio de Loyola nos invita a que atesoremos los momentos de consolación para que en los momentos de desolación nosotros recordemos lo que el Señor nos dijo. Entonces, si no escuchamos al Señor que nos responde en ese momento difícil, recordemos lo que sí nos dijo en los momentos cuando estábamos bien conectaditos con Él. Cuando estamos bien conectaditos con Él. Otra regla general. Qué bonito eso. Otra regla general, Fire, es que yo me acuerdo que cuando yo estaba empezando, mi directora espiritual era mi mamá. Mi mamá, Mara de Luengo, te amo, mami. Un saludo a la mamá de Gustavo. Ella es una santa, mi mamá es santa. ¿En dónde está ella? Está en Chile ahorita. En Chile, un saludo Chile. A la gente de Chile. Te extraño, mami. Bueno, una vez yo no sabía nada, entonces yo le preguntaba a ella, porque mi mamá es muy formada y espiritual, y bueno. Y entonces le pregunto, mami, ¿cómo sabe uno que las cosas vienen de Dios o que no vienen de Dios? Fue una pregunta porque no sabía. Y ella me dijo algo muy sencillo. Dice, cuando dan paz, viene del Señor. Y cuando no dan paz, no vienen del Señor. No vienen del Señor. Caramba, qué ejemplo tan sencillo, pero tan importante y fuerte. Cuando te da paz. Cuando me da paz, el Señor te da paz. Y eso, el San Ignacio Loyola también dice que la primera regla es el buen espíritu. Entonces el buen espíritu es ese que te inspira paz, que te inspira gozo, el que te inspira. Entonces si tú vas a tomar una decisión y tú pones las opciones, yo pongo las opciones, yo soy muy imaginativo, o sea, yo soy muy gráfico, y entonces yo pongo las opciones así como si tuviera una mesa, y entonces yo me fijo en una de las opciones que tengo y oro, y lo que yo voy sintiendo lo voy anotando en mi mente. Los movimientos que estoy sintiendo dentro de mi ser, dentro de mis tres potencias, la mente, el cuerpo y el espíritu, yo los voy anotando aquí y vuelvo a pasar, como que si le pasara la mano a cada uno, a ver, y en oración, y el Señor, lo que me da más paz, lo que me da más gozo, lo que me parece más de buen espíritu, yo me voy por ahí. Y después de ahí, confianza. Claro, en la voluntad de Dios. Porque no quiere decir que después no vas a tener problemas. Así es. Bueno, a esta hora ya llegamos a quizás como un pequeño pausa que vamos a hacer aquí en el podcast. Los vamos a invitar a que escuchen esta hermosa canción que hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes y ya regresamos con mucho más de Bajo el Mismo Cielo. Descansa solo en Dios, alma mía. Descansa solo en Dios, alma mía. Descansa solo en Dios. Alma mía, descansa solo en Dios. Alma mía,
porque de Él viene la salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. Descansa solo en Dios, alma mía. Descansa solo en Dios, alma mía. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. Descansa solo en Dios, alma mía. Descansa solo en Dios, alma mía. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme, Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confía en Él. Desahoga ante Él tu corazón. Descansa solo en Dios, alma mía. Descansa solo en Dios, alma mía. Bien amigos, estamos de regreso en su podcast Bajo el mismo cielo con el tema interesantísimo de hoy, cómo discernir la voluntad de Dios en tu vida cotidiana. Cuéntame algún ejemplo bíblico que puedas compartirnos, que nos ayude. Bueno, hay muchos, Fire, pero si tendría que escoger, primero a nuestro Señor Jesucristo. El primero. El primero. Claro. En el Evangelio según San Lucas nos cuenta que él, antes de escoger a los apóstoles, a los discípulos, él pasa toda la noche en oración. Era una decisión importante. Y si Jesús, que es hombre pero es Dios también, tiene que pasar toda la noche orando para tomar una decisión importante, entonces creo que nos está dando un ejemplo bien bueno ahí. También otra cosa que a mí me gusta hacer y recomienda muchos santos y muchos que saben, es que nosotros podemos encontrarnos a nosotros mismos en una situación específica dentro de la Biblia. Entonces, yo particularmente... ¿Como el cuál? Cuéntame de una. Bueno, yo particularmente me gusta mucho el rey David. Ay, ese es mi favorito. Me gusta mucho el rey David. Me Me gusta encanta mucho el rey el rey David. David. Me siento muy identificado con él. Por supuesto, claro. con una distancia. Respetando las distancias. Respetando la distancia. Pero me siento muy identificado con él porque David, a pesar de que era un hombre falible, que era un hombre que se equivocaba, ¿verdad? Que cometía a veces atrocidades, pero conocía también a Dios y conocía, y conocía el corazón de Dios. Tenía una relación muy personal con el Señor. Entonces, en esas situaciones que David pasa, yo me puedo identificar, me puedo reflejar ahí. Por eso es que las Sagradas Escrituras son un tesoro gigante que nosotros tenemos. Total. Y buscar, por ejemplo, Fire, el libro de Josué, ver lo que hacía Josué, ver el libro de los jueces, eso nos puede ayudar mucho porque el Señor está loco por decirnos, está loco por revelarnos, pero así como te dije hace rato que dice Jesús en la parábola de Lázaro y el rico, le dice, si no le creen a Moisés y los profetas, entonces no le van a creer ni a un hombre resucitado. En la Biblia podemos encontrar mucho apoyo. La lectura de la Biblia nos va a dar mucho apoyo y nos va a ayudar mucho a tomar decisiones porque vamos a ver situaciones similares a las nuestras y qué fue lo que hicieron
cómo le fue, cuáles fueron las consecuencias y después también lo que Dios dice al respecto. Yo le llamo a la Biblia mi caja de tesoros. Es más, le hice una canción que se llama así, Mi caja de tesoros. Muy pronto la voy a compartir con todos ustedes. Espectacular. Cuéntame, Gustavo, ¿cómo influye la comunidad en el discernimiento de la voluntad de Dios? ¿Cómo influye las comunidades en la vida de cada uno de nosotros? Bueno, yo pienso que de varias maneras. Primero porque dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si tú andas con un grupo de gente que está buscando todo lo mismo, todas las personas están buscando lo mismo, es más fácil que tú a veces sin ni siquiera preguntar puedas recibir guía con buenos ejemplos, ¿verdad? Con testimonios de vida, con testimonios hablados. Sí. Entonces eso te puede ayudar mucho porque es una situación que una persona contemporánea está pasando y tú ves cómo reacciona como cristiano. Entonces, escoger bien los amigos es muy importante. Ahora, en la comunidad eclesial católica, nosotros tenemos muchas ventajas también, tenemos muchos recursos. Hay centros de espiritualidad, ¿verdad? Que tienen guías espirituales. Ahí iba, Sí. a ese punto iba, porque entonces yo creo que dentro de todo esto, una guía espiritual para esos temas importantes que muchas veces Claro. uno no le encuentra ni cómo empezar, ¿no? Claro. Es súper valioso que la iglesia te dé esas herramientas. Mira, Fire, yo me asombro porque yo cuando empecé a leer Vida de Santos, yo me di cuenta que la mayoría de los santos tenían directores espirituales. Y yo dije, ¿qué me creo yo? Ajá. Que yo pienso que no necesito un director Sí, espiritual. así es. Y de paso es gratis. O sea, miren, la misma confesión, ¿verdad? Nos puede servir a nosotros. Porque, vuelvo y repito, tenemos que vivir una vida sacramental. Pero muy poca gente busca dirección espiritual. Hay muchísima disponible. Los sacerdotes de la parroquia, aunque a veces hay pocos, pero hay centros de espiritualidad. Ahora están haciendo dirección espiritual incluso virtual, online. O sea, casi no tenemos... O sea, que no hay excusas, No, señores. No hay excusas. Yo sé que en muchas ocasiones, muchas zonas no tienen el privilegio que tenemos nosotros, tenemos un sacerdote o un director espiritual en todos lados, pero también acuérdense que podemos nosotros llamar por teléfono, escribir, buscar, porque como dije al principio, seguir la voluntad de Dios es buscarla. Tenemos que buscar también, Claro. conocerla y aceptarla. Entonces sí, en la comunidad es un factor determinante al cual nosotros siempre podemos acudir. Ojo con quién le van a pedir consejo. Claro. Ojo, porque si nosotros vimos consejo a una persona que está más perdida que nosotros, nos puede Un hacer ciego no puede guiar a otro Así ciego. mismo, Es así así, mismo, claro. así mismo. Pero entonces la guía espiritual es bien, bien importante. Yo tengo mi guía espiritual, he tenido varios, pero yo tengo mi guía espiritual. Saludos, Padre Gustavo, pobrecito. Un saludo al padre Gustavo. Mira, ¿y cómo manejar la incertidumbre cuando no tenemos claridad con las situaciones? Bueno, ¿Cómo la puedes manejar sobre todo en la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, yo uso varias premisas. Yo lo hago con un cuento, con un ejemplo. Yo digo, si yo estoy en la selva, estoy cazando, ¿verdad? Y entonces yo tengo así ya mi arma lista y veo que se mueve unos arbustos. Pero yo no sé si es un animal o es un cazador. Yo no voy a disparar. Yo no voy a disparar porque puede ser que sea un animal, pero puede ser que mate a otra persona. Entonces, cuando yo no tengo seguridad de lo que voy a hacer, precisamente lo que hablamos ahorita, yo hago eso. Cuando yo agoto y yo le pregunto al Señor y oro y hago reflexión, y también requiere humildad, es decir, no estoy en capacidad de tomar esta decisión por mi cuenta, porque tengo incertidumbre, que es no tener certeza. Claro. Antes de caer en el miedo y en la desesperación, busquemos ayuda externa. Porque no podemos, pues yo digo, bueno, no sé lo que quiere el Señor, no sé si va a ser bueno o va a ser malo, pero yo igual lo voy a hacer. Puede ser un desastre en tu vida, puedes hacer mucho daño. ¿Puede, Gustavo, la voluntad de Dios ser revelada a través de una situación difícil? Y vos sabés que sí, Fire. No, pero te lo pregunto porque ellos no lo saben. Yo sé que estás haciendo, yo sé, pero me da risa tu cara porque nosotros, Fire y yo conversamos así y yo me río mucho con Fire, no es porque... Pues es que hay una canción que habla mucho de esto. Sí. También. Mi confianza está... ¿Mi confianza está en quién? ¿Está en quién? Está No en sé el dónde la vida, Señor. no sé quién la canta. Bueno, claro que sí. De hecho,
voy otra vez a la Biblia. Si nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que ellos vieron la acción, la obra de Dios en su vida, y cómo Dios los guiaba a través de todas las cosas que le pasaban. Entonces, de hecho, de eso se trata la revelación divina. La revelación divina, Dios no solamente se revela a través de las Escrituras, sino a través de las cosas que han sucedido. Igual nos sigue hablando incluso en las cosas terribles. De hecho, Fire, yo creo y estoy seguro de que mientras más fea la situación esté uno pasando, el Señor está más cerca. Porque nosotros en ese momento estamos compartiendo la pasión de Cristo, el sufrimiento. Entonces el sufrimiento nos acerca al Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos tan aturdidos, el dolor, la confusión, que no lo sentimos. Pero si tú te pones en reflexión y te pones de acuerdo en la presencia del Señor, el Señor se va a manifestar fuertemente en ese momento. Yo me atrevería a decir, Gustavo, que en esos momentos difíciles es cuando más puedes sentir esa presencia de Dios. Es cuando más la sientes, claro, teniendo tu vida de oración, ¿no? De cara al Señor y a su voluntad. Bueno, compártele a nuestra audiencia cómo pueden saber más de ti. ¿Cómo pueden encontrarte? Me dijiste que tienes un canal de YouTube. Cuéntales. Sí, tengo un canal de YouTube que se llama ¿Por qué Católico? ¿Por qué católicos? Fue una pregunta que yo me hice. Rapidito porque ya vamos terminando. Sí, bueno, la publicidad va a ser rápida. Una pregunta que yo me hice al principio en mi fe y todavía sigo respondiéndola. Entonces quise hacer un canal para compartir ese conocer de la fe y también lo que se llama la mistagogia, cómo vivir la fe. Me pueden encontrar en YouTube, ¿Por qué Católico? Gustavo Luengo. Así es. Bueno, amigos, estamos ya casi llegando al final de este episodio de Bajo el Mismo Cielo. Yo espero que este podcast haya servido para su discernimiento, para que puedan encontrar esas herramientas para poder pues llevar siempre a buen término las situaciones que se le presentan a diario en sus vidas. No me quiero ir sin pedirles que vayan también a mi canal de YouTube y se suscriban y le den a la campanita y escuchen esas canciones nuevas que hemos preparado con muchísimo cariño para todos ustedes. Una se titula Hora, que está inspirada en la novena de la Virgen de Medjugorje. Y la otra canción fue dedicada a una querida amiga a la cual la tenemos en muchísima oración por su situación de salud difícil que está pasando en este momento. También quiero retarlos a que se dediquen un ratito en esta semana que vamos a tener antes de volvernos a ver nuevamente a la oración, a voltear sus ojos al Señor y poner en sus manos todas las cosas que nos pasan, porque ya sabemos que todo lo que nos pasa, a los que creemos en Él, es para nuestro bien y para nuestra bendición. Que tengan una excelente semana y que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, Fire, gracias. Chao por venir, Gustavo. Chao. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando entraré a ver el rostro de Dios. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Como marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanzas en el bullicio de la fiesta. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti,
Dios mío. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío.